Después de la letra, la palabra. Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas. Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país. Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez. Lynn Feinstein es una de las locutoras, desde mi punto de vista, más atractivas en el radio mexicano. Sin embargo, como todos los que pasamos por estos medios, ha tenido apariciones, permanencias en algunas estaciones como Rock 101, y después llega el momento de despedirse, no porque uno quiera, sino porque las situaciones, las condiciones, y las despedidas son frecuentes, ya que los radiodifusores creen que este medio es muy fácil de hacer y muy fácil de levantar, y cuando intentan unos nuevos perfiles se dan cuenta que no es tan sencillo. Después estuvo en Estéreo 100 hasta hace poco tiempo, y sin embargo también tuvo que decir adiós, no porque ella quisiera. Sin embargo, nos parece que Lynn tiene un estilo muy provocativo, muy sui generis, muy desparpajado en esta radio solemne mexicana. ¿A qué se debe esta característica tuya, Lynn? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Alguna vez pensé que se debía precisamente a esa necesidad de decir las cosas y a esa magia que tiene el radio, que cuando uno abre el micrófono cambian las cosas completamente. Desde lo que uno tenía planeado sale de otro modo, hasta si uno venía dormido uno se despierta. Esa es la magia del radio. Yo creo que después de hacer ya casi 10 años de radio, me he dado cuenta que es lo único que me gusta hacer en la vida. Así lo pensaba yo cuando era niña. ¿Lo único? Que me apasiona después del sexo, sí. Ah, bueno. Ya después del sexo y de tomarme algo bueno de comida o de bebida, sí. Ya nos habías espantado, por eso preguntamos si lo único. No. Pero digamos que las dos cosas en un mismo día podría yo decir que fue un buen día. Claro, maravilloso. ¿Cuándo empezaste y en dónde? Yo empecé en Rock 101 en 1985. Ahí empecé sin saber absolutamente nada. Llegué un día, yo trabajaba en una pastelería que estaba aquí, todavía existe, en Barranca del Muerto, frente al Infonavit, y un domingo en la mañana, ya bastante desesperada, prendí el radio y oí 2 o 3 canciones que me llamaron mucho la atención para hacer México, que era Steely Dan, Elton John y Led Zeppelin, y dije, eso quiero hacer. Yo no tenía la menor idea que quería hacer de mi vida, ni nunca había sido apasionada del radio, no sí habías de la estudiado música. Comunicación No. y cosas por el estilo. Psicología, yo estudié psicología. Y entonces decidí acercarme a Rock 101, que estaba a 2 cuadras. Llegué y pregunté que quién dirigía la estación. Me dijeron que un señor que se llamaba Luis Gerardo Salas, que era precisamente el que venía bajando las escaleras. Y yo me acerqué a Luis y le dije, oye, yo quisiera trabajar contigo. Y me dijo, bueno, pues acompáñame, vamos a tomarnos algo aquí en el parquecito del Parnaso. Fui con él y así empezó. Me dijo, bueno, ¿y pues, qué quieres hacer? Le dije, pues no sé. Me dijo, pues, ¿qué te gusta? Le dije, la música de mujeres. De eso tengo mucho. Me dijo, bueno, pues vamos a hacer un programa. Y empezaste a hacer un programa de música de mujeres. Y empecé y durante casi 4 años hice un programa que se llamaba Mujeres con Más Rock and Roll. Después ya vinieron surgiendo otros programas y ya empecé a hacer turnos a preparar una estación que se llamaba Espacio 59. Ahí empecé a hacer turnos diarios y ahí empezó durante casi 7 años mi turno de 10 a 12, que nunca lo dejé. Una vez que dejé de AM, que empezamos a hacer turnos en vivo en Rock 101, pasé al mismo turno en Rock 101. Platícanos de este programa de mujeres, porque en realidad, bueno, quizás será por la cultura machista en todas partes, no solamente en México, pero pareciera que el rock es solamente de hombres, y aparecen mujeres desde luego, desde Janis Joplin antes, y ve uno a los Cranberry y demás, pero no es el elemento significativo incluso de los comentaristas o críticos de rock. ¿Qué recepción tuviste entre las féminas? Pues entre hombres y mujeres tuvo una muy buena recepción. De hecho, el programa ese sí terminó porque se acabó
porque dio de sí. Ujú. Porque, bueno, yo empecé con todas las reseñas habidas y por haber, desde hacer un programa dedicado a Janis Joplin porque tenía 5 o 6 discos, hasta que llegó el momento en que me había acabado a las que tenían mucha discografía y empecé a hacer las que tenían 1 o 2 discos. En ese entonces, bueno, Melissa Etheridge tenía un disco, Michelle Shocked, y entonces se acabó por sí, pero todavía mucha gente lo recuerda. Tanto ese como otro que hacía yo que se llamaba Descelofaneando, que es un programa que era sobre discos nuevos, entonces se presentaba el disco completo. Y ahí era mucho más fácil porque siempre tienes que presentar. Pero como dices, en cuanto a mujeres, sí es muy difícil, aun y cuando hay sucesos así que van causando, igual que Bruce Springsteen, hay una mujer a la par, pero no es un movimiento en ninguna parte del mundo. Y bueno, en México pues las podríamos contar con la mano, las mujeres que se dedican al rock, comparada con los hombres. Entonces ese sí terminó, se agotó. Estoy segura que en FEM ni siquiera se enteró en tu programa. Yo tampoco me he enterado muy bien de FEM. Quiere decir que hay ámbitos en los grupos feministas que ni siquiera pelan. No, porque tampoco era un programa planteado como feminista. Claro. De lo que se hablaba era de la música de estas mujeres. Claro, pero de todas maneras, si uno fuera aguzado en sus sentidos, diría, no se trata de pensar que esto es feminismo, pero sí de rescatar, de reseñar, de comentar que hay un programa de este sentido que está descubriendo que hay muchas mujeres que hacen rock, ¿no? Muchas. De hecho, las únicas críticas o comentarios que se hicieron sobre el programa los hicieron hombres. ¿Y cómo empezaste a mezclar después, quizá, esta cosa que nos gusta mucho tuyo, sobre la cuestión sexual, la cuestión erótica, la vida misma, el rock, la música, todo lo que tiene sentido y debe tener sentido en la vida? Mira, yo, pues, obviamente, en las gentes que trabajamos en Rock 101, nunca tuvimos escuela más que la escuela de hacer las cosas en ese momento. Llegó un punto en el que yo me cuestioné si anunciar una canción era lo suficiente para mi satisfacción personal. Y entonces empezó a generarse, en Rock 101 había una especie como de permisibilidad de hacer cosas. Entonces era como llegabas a tu casa a la 1 de la mañana y no te decían nada, el siguiente día llegabas a las 2. Claro. No te decían nada, el siguiente día llegabas a las 3 y el siguiente día llegabas con alguien. ¿Me entiendes? Y al siguiente día pues invitabas a los de tu casa. Entonces en ese sentido se fue como permitiendo y se fue volviendo un gusto la respuesta del público. Entonces fue para mí una exploración in situ, como dicen, el estar haciendo estas cosas que bueno, soy yo así, pero que además provocaba todo esta picarle a la gente donde más le gusta y donde más pudor le da, ¿no? Entonces eso fue así, que ya con Salsa Badeando se dio mucho más rico porque la música lo permite, porque por el horario, por toda la situación del programa lo permitía, y a mí me divertía hacerlo. Entonces, en vez de volverlo serio, como tú decías al principio del programa, el radio solemne mexicano, donde además casi todo es pecado, yo creo que es el medio de comunicación todo, más cristiano después del programa de Raúl Velasco. Sí, qué horror. Es impresionante lo cristiano. Yo, gracias a Dios, no tuve esa educación, sino otra que es muy parecida, pero me salvo, entonces no siento que peco ni me tengo que ir a confesar. Y todas cosas. Sí. Muy bien. Perdón. Salsa Badeando, quizá fue un programa muy innovador. Este programa que pues durante muchos años también en el radio tuvo visos de tomar forma, pero se quedaba en la simple cosa y decían vamos a escuchar a Lobo y Melón, pero no determinadas piezas que hablaban de la marihuana o no determinadas piezas que hablaban de la provocación. Sin embargo, en el tuyo era total y abiertamente explícito. ¿Cómo reaccionaban los radioescuchas ante tales cuestiones que hacía Lynn Feinstein? Mira, yo le hablo a los jóvenes, no le hablo a ninguna moral ni a ningún señor. Y yo creo, bueno, ahorita que estamos aquí, tenemos enfrente los narcoprecios, ¿no? De cuánto vale un kilo de marihuana y cuánto vale un kilo de cocaína. Y eso lo sabemos todos. Aunque no sepamos cuánto vale, todos sabemos que existe. Quienes no la han probado tienen ganas de probarla. Quienes ya la probaron pueden decidir si les gustó o no. Entonces yo creo que son cosas por las que uno atraviesa en su vida. Mientras más las tapas y menos hablas de ellas, más tabú se vuelven. Mientras más se hablan las cosas, mientras más se abren las cosas, menos tabú son.
Entonces, en ese sentido, yo creo que o todos hacemos el amor o a todos nos gusta, y a quien no le guste tiene sus razones. Claro. Todo eso a mí me parece que es muy humano y me parece que es muy indagable, y prefiero esa parte, me causa más curiosidad esa parte, que la historia específica de cuando Lobo y Melón crearon la canción, aunque sí lo decíamos en el programa porque también es importante su historia. Pero yo sí creo que sobre todo la salsa tiene esa cachondez, ¿no? Sí hay una parte muy rica de vivir en América Latina, que es el calor. Sí. Digo, pregúntale, no hay salsa danesa, probablemente habrá, como hay salsa japonesa. Sí, japonesa. También hay danesa, pero no es, tal ¿no? variedad de chiles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si no hay una sola salsa. Entonces yo creo que en ese sentido eso es lo que a mí me atrae, ¿no? Digamos que a mí me atrae esa parte que es el escándalo, que de aquellas cosas que se creen escandalosas finalmente no lo son, ¿no? Pero sí seguimos viviendo en un país muy conservador y cada vez más. Yo ahora estoy asustada de lo conservador que está México. ¿Por qué, Lynn? Yo no sé si la crisis ha asustado a la gente. Yo no sé si la gente está muy preocupada, los jóvenes están muy preocupados y tienen toda la razón de qué voy a hacer de mi vida. Sin embargo, se hablan discotecas y reventaderos por todos lados. Aquí ¿te he visto esa paradoja? Pero están vacíos. Yo, la verdad, no los visito, no me gustan mucho. Digamos que se llenan 3 semanas porque son la novedad y luego se vacían. Entonces yo creo que, bueno, la gente quiere hacer negocio y se abren bares y se abren discotecas, pero los chavos no van porque no hay dinero, porque yo me imagino que un papá no tiene para darle, no sé si tú tengas hijos. Sí, cómo no. Tú le das a tu hijo 500, a veces, no, 600 a la 600, semana. No, para nada. No puedes, para nada, no puedes. Entonces yo me imagino que es un círculo vicioso en donde, bueno, siempre ante la obviedad de corrupciones, la moral siempre sale como una solución. Yo creo que el hecho de que el PAN tenga ahora tanto éxito es precisamente eso, ¿no? Que es una opción de mantener a la familia segura, de mantener los valores como debe de ser, de mantener la ley del aborto que no pase, dicen que con ellos no habría corrupción, en fin, de una serie de promesas que es la única opción. Entonces, sin embargo, Castillo Peraza en corto dice que él es muy mujeriego y borrachín. Y lépero. ¿Por qué también se dan ese tipo de paradojas? Pero por el otro lado, la gente del PAN prohíbe las minifaldas, prohíbe los desnudos en las obras. Hablando de desnudos, ¿tú crees que en 1985 el destape se empezó a dar en el radio mexicano? Algunos atribuyen esto al movimiento que hubo de los terremotos. Pero quizás hubo algo más. Empezó, según tú, desde entonces, a permitirse radiofónicamente decir muchas más cosas que antes eran un tabú. Yo creo que sí. Yo creo que empezó. Yo ahí sí quisiera adjudicárselo a Rock 101, porque Rock 101 es la primera estación que brinda al público jóvenes. O sea, no estás oyendo a un señor de 40 años anunciar una canción de Kiss, ¿no? Que probablemente te lo imaginas leyendo el esto y curándose la cruda de la noche anterior por haber jugado dominó. Aunque yo haga eso, es otra la actitud. O sea, La Pantera era una estación, o Radio Éxitos era una estación de los locutores que venían del sindicato, ¿no? Bajo la dirección de gentes que habían hecho radio toda la vida, y esto es hecho por jóvenes para jóvenes. Entonces yo creo que esa fue la innovación de Rock 101, y yo creo que eso es lo que hasta la fecha se nos recuerda, y se nos ha copiado, o que dio pie también para otras estaciones. De ahí luego salió WFM con un lado más fresa, de ahí salieron muchas otras posibilidades, pero sí creo que Rock 101 fue la pauta para esa libertad de expresión, de que los jóvenes podían expresarse, traían rating y traían comerciales, traían clientes. Ya se ha hablado del asunto, pero a un tiempo de que suceda esto, ¿cuál es la reflexión tuya de por qué se acaba Rock 101? Mira, Rock 101 yo creo que se podría ver desde 2 puntos hasta 2 años de que salimos de ahí, precisamente en febrero, 15 de febrero va a ser 2 años. Una reflexión es simplemente, iba a decir narcopoder, pero no es narcopoder, es porque mis chicharrones truenan. Así de sencillo fue, porque el señor Ordorica dijo, se acabó, y estos muchachos se salen, y los dueños de Radio 1000 permitieron eso. No hay mayor explicación, y eso lo explicamos en la prensa innumerables veces. Y la otra, yo sí creo que las cosas no son solamente
yo no creo en las casualidades, las cosas suceden por algo. Yo sí Claro. creo que necesitábamos, tanto como personas, como si no hubiera sido porque Mis Chicharrones Truenan, hubiéramos necesitado darle una renovación completa a la estación, porque nosotros ya estábamos en otra época en nuestras vidas, porque sí necesitábamos hacer algo diferente. Los chavos ya se habían vuelto adultos. Exactamente. Nosotros ya éramos adultos. Entonces, en ese sentido, creo que lo que, si no hubiera sido porque Mis Chicharrones Truenan y ustedes se van, hubiéramos tenido que hacer, que ya habíamos empezado a hacer un replanteamiento completo de la estación y dirigirlo hacia algún otro lado. Pero nos quitaron esa parte, no nos dieron chance. Pero Lynn también es paradójica. Tú dirigías 1530, la nostalgia. 1380. 1380, perdón. Sí. La nostalgia, los viejitos, los boleros. ¿Y qué ¿Cómo me- hacías Uy. para transmutarte o para ser Batman en la noche y en la mañana ser el hombre decente que parecía? Pues mira, yo, para decirte la verdad, creo que pocas veces fui tan feliz en mi vida como los miércoles en el Salón Riviera. O sea, para mí era lo que me hacía la semana. Fue algo muy chistoso. Yo realmente siempre me gustaron los boleros de toda la vida, porque mi abuela fue amante perdida de los boleros. Incluso es la música que yo recuerdo de mi infancia. Y mi madre era fan de Stevie Wonder, Diana Ross. Entonces sí tuve siempre esas dos partes ahí. Mucho tiempo yo viví con mi abuela muy pegada, y bueno, el hecho de vivir en casa de mi madre me hacía como siempre nunca oímos radio. O sea, yo no crecí con el radio. Ah, caray, eso sí es un Crecí con descubrimiento. esa música, ¿no? O sea, Los discos que llama Rivas Paniagua la tortilla negra. exactamente. Entonces yo crecí con ellos, que todavía de hecho los tengo. Entonces, trabajando en Rock 101, hubo, para mi gusto, como siempre, las buenas gentes duran poco en este tipo de puestos, porque parece que hay que ser un hijo de tal por cual para comandar las empresas y dirigir gente. Hubo un hombre que todavía existe, se llama el señor Martínez Hostos, que incluso trabajó también en Canal 13. Llegó por un lapso muy corto a Radio 1000 y fue el que revolucionó todo, que fue el que nos dio más chance de hacer cosas, y que fue el que un día en una comida de Radio 1000 me oyó a mí cantando La Gloria Eres Tú y dijo, ¿te gusta esa música? Sí. Le presentamos un proyecto y dijo, va, y él me dio la estación. Ah, caray. Entonces Hombre, ¿eh? yo empecé haciendo esa estación básicamente de los discos que yo tenía en casa de mi abuela. Entonces de ahí empecé a buscar gente que pudiera ayudarme, gente que yo pensé que podía ser interesante, Heraclio Cepeda, Alejandro Aura, en fin, varias gentes, el mismo... se me acaba de ir su nombre, ¿cómo puede ser? Alfredo Ruiz del Río, en fin. Y entonces así fui encontrando gentes con las que podíamos hacer una estación, y obviamente ahondando en materiales, pues encontré maravillas, gente que me ayudó muchísimo con discos, y así se fue haciendo. Entonces para mí era muy placentero, Primero, además, tenía que encontrar algo de qué vivir, porque con Rock 101 era imposible, o sea, con 700 pesos al mes que nos pagaban, era imposible, y no se nos pagaba un peso por los programas. Qué barbaridad. Nos pagaban solamente por el turno de locución. O sea, Salsabadiano no te da un centavo. Ni Salsabadiano, ni Ponías tú de tu bolsillo. Deselofaneando, ni Mujeres como Rock and Roll, nada. De hecho, bueno, yo compraba los discos, o lográbamos un intercambio, por ejemplo, con el productor, que él trajera los discos, Claro. que hasta la fecha lo seguía haciendo, porque también en Estéreo 100 se me pagó a mí, pero nunca se le pagó a la gente que produjo el programa. Qué barbaridad. Que eso sí sigue siendo una magia del radio, Sí. que hay gente apasionada que lo hace. Que lo hace casi gratis. Gratis. Tienes todo. Entonces, bueno, básicamente, cuando se me ofreció esto, pues era la dirección de una estación, programación, hacerme cargo de todo, lo cual me gustó muchísimo, y sobre todo con esa música que, bueno, yo enloquezco. Hasta la fecha, creo que extraño más Dimensión 380 que Rock 101, para serte franco. ¿Qué disfrutas más, el bolero o el rock? Depende Del momento, de lo depende, que hagas, sí, de la depende del momento, de la circunstancia Pero sí, digamos que en una noche, si estoy en una noche en mi casa poniendo música, pongo en las dos cosas. O si empiezo poniendo rock y acabo terminando poniendo a Toña la Negra, ¿no? ¿Y qué dicen los vecinos de Lynn Feinstein que escuchan esa cuestión tan loca, a lo mejor? Los vecinos, no les he preguntado, no tengo idea. No tengo idea, las vecinas que tengo son bastante tranquilas. Entonces yo me imagino que la que vive debajo de mí, que es la doctora Ruth Lechuga, le debe de encantar la segunda parte de la noche.
Pero la sí, primera no, la primera no tanto. Pero la lleva. El radio es esa magia que tú dices, pero ¿estaremos en una involución tan seria como la que tú mencionas? ¿O estaremos en una transición, como ahora se llama, en donde no se sabe qué hacer, no se sabe cómo situarse? Hay focos prendidos en siga, tanto para el cambio necesario del país como para focos rojos, deténgase y retroceda. Yo creo que es las dos cosas. A mí lo que me tiene tal vez muy curiosa en lo que está pasando es que México se está abriendo en muchas cosas, se está cerrando, como bien tú dices, pero en cuanto a los medios de comunicación está muy difícil la situación. Como yo lo veo, el que las estaciones de radio y los canales de televisión pertenezcan a 5 gentes hace muy difícil que jóvenes empresarios podamos tener una estación de radio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de millones de dólares, que obviamente entre esas 5 familias se sigue manejando todo. Yo quisiera creer que dentro de esta apertura que mencionan, que, bueno, se están abriendo los canales para telefonía, pero yo no veo que se ponga en apertura la radio o la televisión. No le han quitado a Azcárraga ningún canal para dárselo a otra gente, ni han impedido que Radio Centro se fusione con radioprogramas. O sea, sí se sigue avalando eso. De hecho, es casi obvio que si va a vender a alguien una estación, se lo va a comprar otro radiodifusor. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muy poca apertura, a excepción, por ejemplo, sí creo que gentes como los Vargas tienen un poco más de apertura, sería para mí las gentes, pero en realidad yo veo que las cosas en el radio siguen igual, como tú dices, intentan 1 o 2 formatos y si no, copian el que está al lado, que está funcionando. No hay ni para mí programas que sean de verdad trascendentes. Sí, todo sigue una dinámica donde el chiste es que no se muevan las cosas. No se arriesga mucho en el radio, bueno, en la televisión abierta ni se diga. Digo, sí, la televisión azteca está copiando todo lo que hace Televisa, que siempre he creído que es una maravilla de corporación que le brinda a la cultura mexicana lo mejor que puede existir. Sí. Entonces, en ese sentido, si es desolador el panorama para gente como yo, dices, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué propondría en 1996 como programa Lynn Feinstein para alguien? Yo propondría me van a fusilar la idea. Yo sí propondría que un programa más dirigido a los jóvenes en cuanto a cómo se trata la noticia, ¿no? Porque o son los programas muy serios, sí, totalmente solemnes, los programas que de veras les vale gorro. O sea, sobre todo, por ejemplo, los programas mañaneros hablan de cualquier cosa menos de lo que le está pasando a este país. Oyes los que son serios, ¿no? Entonces yo sí propondría un acercamiento a eso, propondría obviamente mucho más libertad dentro del radio, menos pretensionismo en hacer grandes faramayas, sino simplemente qué le interesa a los jóvenes, dónde están los jóvenes en este país, ¿no? Yo creo que nadie en el radio se preocupa por los jóvenes, todo el mundo se preocupa porque Carta Blanca, porque Coca-Cola, porque Bacardi compren las campañas, que yo lo entiendo perfecto, porque además lo viví de ese lado, claro. Dirigiendo Dimensión 380 era, pues manita, baja tu rating y no tienes clientes y vamos a tener que cambiar el perfil. Y yo peleé muchísimo por no meter Julio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Por no meter cosas más modernas dentro de la programación, ni Yuri, ni nada de eso, con tal de mantener el perfil de Dimensión 380, sí, y lo entiendo, pero yo sí creo que están abandonados los jóvenes en esa atención que merecen. El trayecto de un comunicador, sobre todo de radio, pareciera un vía crucis y este viajero parecería un masoquista. Sin embargo, te vemos optimista, risueña, etcétera. ¿Por qué, Lynn Feinstein? Pues porque es una delicia hacer radio. ¿Y cuando no se hace? Sí lo añoras. Tal vez es eso, ¿no? Y tal vez es el seguir oyendo radio y decir, yo sé que se pueden hacer cosas. Yo sé. Lo que pasa es que la estructura de poder es lo que a mí me ha desgastado mucho. Entonces es una pelea como, ¿por qué? ¿Por qué si yo sé que se pueden hacer cosas? Yo sé que yo tengo todavía cosas por hacer, que me gusta la música, que yo sigo comprando discos, sigo estando actualizada, no sigo oyendo el radio. Entonces yo creo que sí es un viacrucis y no entiendo yo pienso que los radiodifusores son igual que los cineastas en México. ¿Cómo?
igual de masoquistas, ¿no? O sea, los cineastas en México, de veras... Filman una vez cada 3 años. Filman una vez cada 3 años y ellos cargan los cables, claro. O sea, no tienen ni siquiera una silla para sentarse, pero siguen haciéndolo. Y todavía Luis Gerardo y yo, cuando hablamos por teléfono, es así, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, ya hay chance de esto, ya hay chance del otro. ¿No? Aunque realmente no hemos acabado haciendo nada porque tampoco está tan fácil. Pero sí creo que se puede, yo sí creo que se puede más. Los jóvenes de México se lo merecen. Quizás una definición de Lynn Feinstein sería eso, ser una mujer vital. No, porque inmediatamente ahora ya por culpa de la campaña de Martín Hernández pienso en el banco. Y me imagino al gordote sentado con las patas encima. No, es una gente que tiene ganas. Yo soy una gente que tiene ganas de hacer cosas, pero que ya tengo muy poquita paciencia para soportar a un señor que se baja, que se sube la camisa, se acomoda el estómago y dice, lo vas a hacer a mi modo. Y si no, no lo haces. Ya no. Pues gracias por aceptar esta provocación y... Al contrario, gracias por invitarme y perdón por hacerte esperar. No te preocupes. Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez. Realizamos este programa en los controles técnicos Héctor Reséndiz, la musicalización de Gabriela Álvarez, la asistencia de producción de Julieta Vargas y Leticia Martínez y la producción de Margarita Pacheco.